Y entonces vamos a iniciar en esta mañana orándole al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que traiga entendimiento a nuestras vidas y que cada uno de nosotros entonces pueda verdaderamente discernir entre lo que el Señor nos quiere hablar. Poderoso Espíritu Santo de Dios, bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque nos permites compartir en esta mañana, porque nos permites estar congregados en tu nombre, nos permites invocar tu nombre, Padre Santo. Las personas que se encuentran conectadas en esta mañana quieren invocar tu nombre, quieren conocer muchísimo más de ti, quieren verdaderamente estar a tu servicio. Y verdaderamente queremos, Señor, que tú vengas sobre ese lugar, que tú habites en cada casa, que tú visites, Padre Santo, que desciendas y que nos permitas conocer, Señor, el misterio, la revelación, Padre Santo, que traes hoy a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Señor, que sea tu poderosa palabra penetrando, Señor, discerniendo entre las intenciones y los pensamientos del corazón, y que seamos hoy entregados a ser verdaderos ministros de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Saludo a las personas que se encuentran conectadas por YouTube y las personas que se encuentran conectados por la plataforma de Facebook. Es un placer. Entonces saludamos a la pastora Liliana Pantoja, a Nora Arango, a doña Blanca Arias, doña Gladys Álvarez, a la pastora Beatriz Trujillo, a doña Julia Flores y a la señora Nubia. Que el Señor los bendiga. Y qué gusto, entonces vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo trae para nosotros en este momento. Y es que el hombre siempre ha querido mirar el futuro. El hombre siempre ha querido conocer un poco más acerca de lo que no puede conocer, porque la única y la verdadera revelación se encuentra en la palabra de Dios. Todo lo que está fuera de ella es mentira y es blasfemia, porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y la suma de la palabra es la verdad. Entonces todo lo que no se encuentre consignado en ella es una mentira. Por eso el Espíritu Santo nos quiere llamar hoy a ser ministros de la palabra. Escuché sobre un meteorólogo que tenía que ir de ciudad en ciudad para poder acertar al menos en uno de los pronósticos que él había dado. Imagínese usted, tremendo lo que es capaz de hacer la gente con tal de poder acertar al menos sobre alguna de las cosas del futuro. Entonces este hombre daba pronósticos de ciudad en ciudad y lo hacía hasta poder acertar al menos en una y que comenzara a tener al menos un poco de credibilidad. Pero yo le digo algo, las personas que hacen esto son personas ignorantes. Porque si bien sabemos que la palabra de Dios ha consignado en ella que solamente nuestro Señor conoce el futuro y que se la da a conocer también a sus siervos los profetas, entonces nosotros tenemos que tener el entendimiento y el discernimiento para saber que la Biblia es el único libro infalible. Que la Biblia es el único libro que no tiene error, que no tiene falla, que no tiene contradicción, sino que se encuentra relacionada directamente y que todas y cada una de las cosas, como dice el profeta, letra tras letra, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, es una revelación para nuestras vidas. Ningún cristiano puede darse el lujo de ignorar la profecía, y mucho menos en estos tiempos, porque el tiempo está cerca, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando, y las palabras proféticas que el Señor nos entregó son inminentes. Por eso es que los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los hombres de Dios se prepararon para que en su tiempo viniera nuestro Señor Jesucristo, porque ellos conocían que tenían que vivir cada día como si el Señor Jesucristo fuera a presentarse en ese momento. Y quiero contarte algo. Hoy vamos a hablar acerca de una bella y de una bestia. Yo creo que muchísimas personas se han visto esta película e incluso esta película tiene varias versiones, pero hoy vamos a ver una versión particular, una versión bastante interesante, desde lo personal la más interesante de todas. Y es que las sombras del final se están propagando.
Y nosotros tenemos que saber que el reloj está corriendo, que el tiempo está corriendo, que el tiempo se está acercando, que nuestras oportunidades se están acabando. Así que si usted me está escuchando en este momento y usted todavía no ha aceptado a Cristo, sus oportunidades se están acabando. Y después, cuando esto de lo que vamos a hablar hoy haya llegado, será irreversible lo que va a suceder. El anticristo se está preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El anticristo se está preparando para poder desafiar a nuestro Señor Jesucristo. Se está preparando para tomar control de todo el mundo. Pero eso no ha sucedido por una cosa. La primera de ellas es el factor de la intercesión. Nosotros tenemos que orar ahora muchísimo más que antes. Este es el primer y principal factor. Tenemos que verdaderamente entregarnos a la oración muchísimo más que antes. Lo segundo es que nosotros debemos ganar almas. Si hay algo por lo cual el anticristo no ha alcanzado su propósito, es porque la iglesia todavía se encuentra aquí y está gestando el entendimiento para poder ganar almas. Y es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos introducir a las personas que amamos a la salvación. Necesitamos introducir a las personas que amamos a los cielos. Todos nuestros seres queridos, las personas que verdaderamente están con nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, ellos tienen que ser introducidos al conocimiento de Cristo. Y esto detiene al anticristo. ¿Quién es la bestia? Probablemente ya lo sabrás. La bestia es el anticristo. Y en este momento te vamos a hablar un poco más a profundidad de la bella. La bella exteriormente es hermosa, pero es horrible por dentro. Y la bella es la antiiglesia. La bella es la gran ramera, la gran Babilonia. Y esta relación, en términos de la actualidad, digamos que es como un desposorio, pero yo vengo a asegurarte hoy que la bella y la bestia no se van a casar. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 17 se está refiriendo a un periodo llamado la Gran Tribulación. Eso ya lo sabemos. La iglesia comprada a precio de sangre ya ha sido arrebatada. La iglesia comprada por Jesucristo ya se ha ido, pero se está preparando el escenario para que entre la bella, para que entre la esposa del anticristo, la antiiglesia. Y la bella de la que hablaremos hoy tiene muchísimas características que estaremos destacando en este día. Lo primero de ello es la mujer y su misterioso carácter. Dice la palabra de Dios en este capítulo, en los versículos 1 y 4. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En la profecía bíblica, las mujeres por lo general siempre hacen referencia a la religión, ya sea una buena, entre comillas, religión o una mala, entre comillas, religión. La esposa de Cristo es la iglesia. La bella es la antiiglesia, es la esposa, la esposa. Esa mujer se irá a las naciones. La de Dios es muy clara. Si coqueteamos con las falsas religiones, nos convertiremos en un enemigo de Cristo. Y le planteo la siguiente situación: si existen 2 mujeres
Y usted puede decidir entre una y la otra, no puede pretender verdaderamente tener una relación con una y a la vez tener una relación con otra, porque entonces estaremos hablando de adulterio espiritual. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? En Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos de las falsas religiones, de la antiiglesia y ser parte también de la iglesia. No podemos verdaderamente cometer adulterio espiritual, sino que debemos tomar una decisión radical, una decisión forzada al conocimiento de Cristo. Debemos forjar el conocimiento de Cristo y verdaderamente enamorarnos cada día más de Él, enamorarnos cada día más de su belleza. Pablo lo dijo en manera muy clara cuando dijo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la virgen que será presentada a nuestro Señor Jesucristo. Y les quiero contar que una visión que un hombre tuvo al inicio de esta pandemia a mí me impactó muchísimo de manera personal. Y cuando yo escuché el relato de este hombre, verdaderamente yo no pude como contener lo que yo estaba escuchando. Y es que este hombre relataba que estaba en un matrimonio. Este hombre relató que se encontraba un novio y una novia. El novio era elegante, hermosísimo. Estaba verdaderamente preparado para la boda. Pero la novia no era así. La novia estaba fea, estaba desarreglada y en medio de sus piernas la novia tenía sangre. En medio de la confusión, este hombre que miraba la visión se vuelve al padre del novio y le dice que qué es lo que está sucediendo, que él nunca ha estado en una boda en la cual el novio se viste mejor, está mejor presentado que la novia. Él le dice que la generalidad es que la novia esté mejor presentada que el novio. Y el padre, con mucha angustia, con mucho desconsuelo, le dice a ese hombre que él no permitirá que su hijo esté preparada para recibir al Señor, no está preparada para recibir a Cristo. Y este es el acontecimiento por el cual nosotros nos encontramos pasando. El apóstol Pablo hace aproximadamente 2000 años luchaba con esto. Y decía que tenía celo de Dios por presentar a la novia de Cristo dignamente delante de Él, delante de su Señor. Y hoy nosotros también luchamos con esto. Tenemos que tener el deseo ardiente como cristianos de presentarnos inmaculados, puros, sin mancha, santos delante de Cristo. La novia de la visión de este hombre no alcanzó la medida del varón perfecto, no alcanzó la medida de Cristo, no era digna del casamiento. Y de la misma forma, si nosotros no entramos a un conocimiento muchísimo más profundo de nuestro Señor, si nosotros no nos consagramos de mayor manera delante de nuestro Señor Jesucristo, el novio tampoco aceptará a esa novia. El novio tampoco aceptará a las personas que hacen parte de esa iglesia. El novio tampoco aceptará a esa esposa. Y es cuestión de que examinemos en este momento nuestros corazones. ¿Seremos una virgen pura, sin atavíos, para nuestro esposo Jesucristo? ¿O somos verdaderamente una novia desarreglada, una novia fea, una novia en medio de sangres y de impurezas? Y es lo que el Señor nos lleva a pensar en ese momento. Es lo que el Señor nos lleva a pensar en esta mañana. Después de escuchar de esta visión, yo estuve pensando muchísimo en esto. Y es que se tienen que levantar personas como el apóstol Pablo. Se tienen que levantar personas como este hombre que hagan todo lo posible para presentar una virgen pura delante de nuestro Señor Jesucristo.
Pero lo que vemos es que la novia se ha mezclado con Babilonia. Babilonia es la representación de todas las religiones falsas. Cuando la Biblia usa el término de Babilonia, no solamente se está refiriendo a una ciudad de la antigüedad, sino que también se está refiriendo a una ciudad inicua, a una ciudad fuertemente inicua. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, y es que toda religión falsa tiene sus raíces en Babilonia. Cuando el rey Nabucodonosor llamó a las personas a que interpretaran su sueño, no llamó a hombres piadosos, no llamó a hombres verdaderamente entregados en el Evangelio de Cristo. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Estos hombres y mujeres representaban las falsas religiones. A lo largo de toda la historia, Babilonia ha sido una cueva de demonios. Y en este momento es un lugar en el que físicamente no se encuentra, pero esos espíritus se encuentran rondando por todo el mundo, se encuentran rondando por todos los lugares, buscando a quien hacer el mal. Quiero que consideremos una frase en este momento, y es el vino de su fornicación. Este vino se embotelló siglos atrás y hasta el día de hoy la humanidad bebe de él. Hasta el día de hoy la humanidad bebe de este vino. Y es que los hombres no paran de embriagarse del vino falso cuando ha sido presentado delante de ellos el vino del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese vino? Muy pronto te estaré dando la respuesta a esa pregunta. El vino de la fornicación, enseguida estaremos sabiendo. ¿Cuál es ese vino? ¿Qué es lo que le ha hecho tanto daño a esta humanidad? ¿Y qué es lo que verdaderamente ha potentado tanta apostasía en medio de los cristianos? Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande le ha enseñado a sus hijas a prostituirse. Y te voy a responder entonces la pregunta que acabo de hacerte. ¿Cuál es el vino de la fornicación? Definitivamente todas las falsas religiones. La religión de la nueva era, la adoración a Satanás, la adoración a la madre tierra, la globalización, el hinduismo, el islamismo. Pero hay uno que a mí me duele muchísimo más en particular, y esto me generó muchísima tristeza en esta semana. Estuve mirando muchísimas cosas en esta semana, y verdaderamente tuve una tristeza espiritual muy grande en medio de mi corazón. Y es que a pesar de que todas estas religiones existen, a pesar de que todas estas cosas viven en iniquidad y nosotros como cristianos lo podemos percibir, hay una religión falsa peor, y es la apostasía cristiana. Es la apostasía en medio del cristianismo. Compartiré con ustedes algunas de las cosas que yo miré en esta semana, que yo escuché en esta semana. Pero antes de eso te quiero contar algo que leí hace un tiempo, hace unos meses, y es que este autor decía que la estrategia de Satanás en estos últimos tiempos era la diversidad de doctrinas. En el momento cuando yo lo escuché no lo comprendí muy bien. No comprendí muy bien a qué estaba queriendo, qué era lo que estaba queriendo decir el autor, porque él decía que la estrategia de Satanás era la diversidad doctrinaria. Y creo que ahora puedo comprender un poco más acerca de lo que este hombre quería decir. Y es que los cristianos débiles en la fe mueren espiritualmente en medio de la confusión de la diversidad de doctrinas. Y no solamente son diversas, sino que también son erradas. Esta semana estaba escuchando a varios disque predicadores de un evangelio que es disque progresista,
yo no puedo considerar que haya un evangelio progresista ni conservador, sino que el evangelio es el mismo ayer, hoy y para siempre, y todas sus modificaciones son llamadas anatema. Entonces estaba escuchando a uno de estos hombres y escuché decir la blasfemia más grande que yo había escuchado en toda mi vida. Yo no me pude contener al escuchar cierta cosa. Y es que este hombre estaba diciendo que Jesús era homosexual y que únicamente su condición nos podía salvar. Yo verdaderamente no podía comprender hasta este punto al cual se ha blasfemado el nombre de nuestro Señor. Yo no podía comprender tanta blasfemia contra el Espíritu Santo, tanta blasfemia contra nuestro Salvador, contra nuestro Libertador. Para mí fue impactante. Y no solamente escuché acerca de estas cosas, sino que escuché a predicadores prestigiosos, a predicadores que la gente suele escuchar, que la gente suele seguir, aceptando el paganismo de la Navidad, aceptando el paganismo de este tiempo. Yo verdaderamente quedé impresionada de cómo había aumentado la maldad y cómo la apostasía cristiana es lo que más daño le está haciendo a nuestro cristianismo. Cómo la apostasía cristiana es lo que más daño le está haciendo a los cristianos. En ese momento pude comprender un poco más acerca de lo que ese autor quería decir. La diversidad doctrinaria le hace muchísimo daño al hombre. La diversidad doctrinaria es una estrategia de Satanás, porque aproximadamente el 99% de ellas son viento de doctrina, son doctrinas cerradas, son cosas inconcebibles. Escuchaba que la ideología de género era promovida por pastores. ¿Qué clase de pastores? Yo no puedo comprender. Sin embargo, en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 24, leí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque la Biblia lo dice, lo puedo comprender. Porque la Biblia dice que estos hombres por su iniquidad fueron entregados a sus inmundicias, a sus concupiscencias. Pero lo que yo no puedo comprender es el conformismo de los verdaderos cristianos. Y cuando yo escuchaba estas cosas, verdaderamente me llenaba de tristeza. Pero el Señor me dijo algo: si tú quieres hacer algo en contra de estas cosas, conviértete en un verdadero ministro de mi palabra. Ministra verdaderamente mi palabra. El ministerio principal es el ministerio de la palabra de Dios. Y dice Hechos capítulo 6 versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando yo escuchaba estas cosas, el Señor me inspiraba, el Señor me llevaba a mí verdaderamente a desear ser ministra de su palabra. Yo quiero invitar a las personas que se encuentran conectados en este momento, que verdaderamente lo anhelen, que anhelen ser ministros de la palabra de Dios. En medio de tanta confusión, en medio de tantas doctrinas, el mundo lo que necesita es claridad. Claridad, porque de lo contrario las personas no creen poder conocer a Dios. Las personas creen estar distantes de Dios. Necesitamos claridad. Claridad, y para eso tenemos que ser ministros de la palabra de Dios. Para eso tenemos que ser maestros de la palabra de Dios. Enseñar con fuerza, enseñar con denuedo, con entendimiento, poder debatir ante las falsas cosas. Es imposible que personas como estas digan estas cosas y que nadie se levante a debatir con ellos, que nadie se levante a mostrar la verdad del Evangelio. Se ha pisoteado la sangre de Cristo de manera tan impresionante que lo que nosotros debemos hacer es aprender de la palabra de Dios para poder enseñar al mundo a nuestro verdadero Señor. Y yo no sé si tú te entristeces con esto como yo me entristecí en ese momento.
Pero esa tristeza debe ser por arrepentimiento. Esa tristeza debe ser para ser mejores delante de nuestro Señor. ¿Qué doctrinas se encuentran entonces en contra de nuestras afirmaciones? Y voy a hablar hoy específicamente de una, y es la nueva era. Y es que la nueva era es un sincretismo, es un resumen de todas las religiones del mundo. Le voy a decir lo que dijo un líder del movimiento de la nueva era. Honramos la verdad y la belleza de todas las religiones del mundo, y creemos que cada una tiene una semilla de Dios, una pizca del Espíritu que nos une. Esta religión lo único que hace es decir que Dios es todo y que Dios no es nada. Reduce a Dios a todo, a cualquier cosa, a una silla, a un animal, a cualquier cosa, y a la vez lo reduce a la nada, porque no tiene ninguna diferenciación entre la creación y el creador. Ellos creen que Dios se puede revelar como cualquier persona. Ellos creen que Dios puede entrar a la vida de cualquier persona sin importar su modo de vivir. Y esto no es más que otra blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es santo, porque su característica es la santidad, porque su característica es la santidad. Y no hemos podido comprender esto. Nos parece que cualquier comportamiento, nos parece que cualquier forma de entrar delante de su presencia es correcta, y no lo es. Para eso hemos sido instruidos en su palabra. Para eso fue escrita su palabra. Si no, entonces ¿para qué Dios nos la entregó? Y estas personas entonces no terminan creyendo en la Biblia. No terminan creyendo que haya una guía, sino que hay muchísimas guías. Y una verdad que te quiero decir es que se ha creado una organización mundial, una organización en las Naciones Unidas. La finalidad de este concilio mundial es que se pueda promover el ecumenismo, como ya lo hemos venido hablando, que se pueda promover la globalización religiosa. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A la verdadera confusión acerca de Cristo. Nos va a llevar a la verdadera confusión acerca de Dios, acerca de cómo entrar en Dios. Y hemos podido ver cómo muchos personajes que son icónicos para la humanidad, que son heroicos para la humanidad, promueven esto. Hemos visto a los papas promover la globalización religiosa. Hemos visto a muchos hombres que son importantes para el mundo promover la globalización religiosa. Pero esto a lo que nos va a llevar es a una religión mundial que haga a todas las personas olvidarse verdaderamente de Dios. Segundo punto, la mujer y su conducta asesina. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 de este mismo capítulo: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Durante la gran tribulación muchas personas se sentirán obligadas a reconocer al anticristo. El falso profeta quiere verdaderamente que al él colocar la imagen que le será hecha, entonces todas las personas se postren a adorarlo. Y si hay alguien vivo durante ese tiempo, lo más probable es que sea obligado a adorar a la bestia. Lo más probable es que sea obligado, que sea forzado a creer en la bestia, a doblar rodillas delante de la bestia. De lo contrario, estas personas podrían morir. Pero las conversiones forzadas son una contradicción de términos. Y lo que podemos decir acerca de este punto claramente es que nosotros no podemos obligar a ninguna persona a alcanzar el conocimiento de la verdad. Lo más fatal para la historia del cristianismo fueron las cruzadas. Fueron esos momentos en los que las personas trataban de hacer que se aceptara a Cristo a través de la violencia, a través de la espada, a través de la conquista de la Tierra Santa. Cristo nunca aprobó estos acontecimientos. Cristo nunca
aprobó estas cosas que se llevaron a cabo. Verdaderamente estas personas no estaban llenas del Espíritu Santo. Verdaderamente estas personas no estaban convencidas del conocimiento de Cristo. Pero lo que yo te puedo decir hoy es que nosotros tenemos la responsabilidad de, con amor y con respeto, llevar a las personas, a cualquiera que sea, sin importar cuánto daño te haya hecho, al conocimiento de Cristo, a llevar a todas las personas al amor de nuestro Señor Jesucristo y verdaderamente poder deleitarnos en la salvación y en nuestra entrada al reino de los cielos. Durante la gran tribulación, la bella, la antiiglesia se empapará de la sangre de los santos, se empapará de la sangre de las personas que siguieron a nuestro Señor Jesucristo fielmente. Y las falsas religiones han producido muchísimo derramamiento de sangre, en la cual la apostasía cristiana también ha tenido parte. Sin embargo, el cristianismo no es una verdadera religión, como muchos piensan, sino que el cristianismo no es una religión, es una relación vital con nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo es la representación, las ansias de representar a nuestro Señor Jesucristo. Y no hacemos parte de las religiones, no hacemos parte de las cosas comunes. Tercero, la mujer y su monstruoso consorte. La mujer, como ya lo habíamos dicho, tiene un amigo llamado la bestia. Pero vamos a ver qué es lo que va a suceder a través de cada una de estas cosas. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí se encuentra representada la alianza suprema entre la Iglesia y el Estado, que es lo que va a promover la nueva religión mundial. Pero vamos a leer un poco más adelante, en este mismo capítulo, en los versículos del 7 al 13. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto aparentemente es un poco confuso, pero vamos a comenzar a desglosar un poco lo que nos está queriendo decir. Y es que aquí dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. El versículo nos dice que la bestia ha muerto y saldrá del abismo. ¿Cómo lo hará? Satanás tendrá una falsa resurrección. Satanás fingirá que está herido de herida mortal, como lo dice la palabra de Dios, y luego se levantará del abismo. Él no estará por un breve tiempo, pero luego resucitará, fingirá su resurrección, y esto hará que el mundo se maraville y le resultará a él por el sello de autoridad delante de todo el mundo y delante de toda la humanidad. Pero fijémonos el poder con el cual viene la bestia. El versículo 9 dice: para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuál es la ciudad construida sobre 7 montes? Roma. Este poder está concentrado en Roma. Te quiero contar que en 1957, media docena de países europeos gestaron un tratado muy importante
que se llamaba el Tratado de Roma. Y es una especie de reunificación del Estado europeo. Es una especie de reunificación del continente de Europa. Y es que el Imperio Romano se estará restableciendo en los últimos tiempos. Será reedificado y volverá a tener poder. ¿Y quién se levantará entonces para gobernar este Estado unido de Europa? El Anticristo. Él se levantará entonces desde el Imperio Romano y volverá a colocar en orden, que en verdad es en desorden, todo lo que se había destruido en este imperio. ¿Cuándo vendrá? Versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, ya habían pasado 5 reyes, 5 poderosos emperadores romanos. Estos eran César Augusto, Claudio, Tiberio, Calígula y Nerón. El otro aún no ha venido, dice la palabra de Dios, y habla del Anticristo, que gobernará sobre este imperio, resucitado en la gran tribulación. Juan continúa entonces diciendo, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Esta séptima bestia que es, no será en algún momento porque fingirá su muerte. Y se levantará como un octavo cuando venga la resurrección, cuando finja su resurrección. La séptima bestia ya no será tras su muerte, pero tras su resurrección será como un octavo emperador y se levantará como un superhombre, se levantará como un superhumano. Todas estas ideas no son más que plataformas para el Anticristo. Porque él morirá como un hombre común. Él aparentemente morirá como un hombre común, pero se levantará para todos como un superhumano. Se levantará para todos como un superhombre y las personas serán impresionadas por su aparente poder. Ahora, pensemos en las personas con las cuales vendrá. Dicen los versículos 2 y 13, y los 12 cuernos que has visto, y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Un cuerno en la profecía bíblica ya sabemos que significa poder, y los 10 cuernos son 10 reyes que le entregarán autoridad a la bestia. Son 10 reyes marionetas que estarán al servicio de la bestia y que le permitirán en este imperio romano unificado poder gestar su plataforma. El versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La batalla del Armagedón será contra el Rey de reyes y Señor de señores. La batalla del Armagedón será contra el Cordero, que estará vestido de león de la tribu de Judá. Este Cordero, con el solo aliento, con la sola palabra de su boca, destruirá los reinos, pero también destruirá a la bestia. Pero profundicemos un poco más en eso, porque te dije al principio que te aseguraba que la bestia y la bella no se iban a casar, que la bestia y la bella no iban a ser desposados. Y voy a explicarte un poco más acerca de esto. La bestia tiene la gran pasión de desafiar a Cristo. La bestia ha planeado toda una locura. La bestia ha planeado su propio deceso, su propia pérdida, su propia derrota en la batalla del Armagedón. Pero es que este no es el pensamiento de la bestia. La bestia cree que puede tener una verdadera guerra contra nuestro Cordero. La bestia cree que puede triunfar a través de esta batalla que tendrá contra el Cordero. Pero nuestro Señor verdaderamente demostrará cuál es su condición. Y así como lo exhibió públicamente en su resurrección,
lo exhibirá públicamente, pero esta vez delante de todo el mundo. Fue exhibido públicamente en el mundo espiritual ya, pero ahora delante de todo el mundo, los cielos y la tierra se darán cuenta que Jesucristo es el Señor para siempre. Entonces, cuarto punto, la mujer y su trascendental calamidad. ¿Qué le sucederá a la mujer y a su religión apóstata? Y escuchen muy bien lo que dicen los versículos del 14 al 18. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Después de tantas cosas que tuvieron que vivir, la bella y la bestia destruirá a la bella. Después de tantas cosas que pasaron juntos, después de tantas cosas que sucedieron, la bestia destruirá completamente a la bella. La bestia destruirá completamente a las religiones apóstatas. Destruirá completamente a las religiones falsas. Los días están contados para que esta fraternidad, para que esta relación termine. Los días están contados para que la bestia en su ira desole, desnude, destruye a la bella. ¿Por qué será entonces que Satanás odia tanto a la bella? Y es por envidia. Y es que su maldad nunca se ha erradicado. Su maldad nunca ha dejado de ser la misma. Él es malvado para siempre. Y está celosa de todas las riquezas que la humanidad, que el mundo le ha entregado a la bella. Porque hay adoración en medio de ella, porque hay verdaderamente muchísimas cosas que se le han entregado a las falsas religiones. Y Él quiere todas esas cosas para Él solo. Él quiere gobernar el mundo. Él no quiere compartir nada con la gran ramera. Él no quiere compartir nada con la gran Babilonia. A Él no le importa la falsa religión. A Él no le importa todas las personas que se están perdiendo en esas falsas religiones. Él solamente quiere llevarlas a ese día en las que Él las va a desolar, en las que les va a mostrar su vileza moral, porque se darán cuenta entonces todos los habitantes de la tierra que eran verdaderamente malos. Esos que dicen hoy, es que yo soy bueno, yo no sigo a Cristo, pero yo soy bueno. Esas personas que se creían buenas, que se creían justos y sabios en su propia opinión, entonces serán desolados por el mismo Satanás, y Él les mostrará su maldad, y Él les mostrará que no son absolutamente nada sin Cristo. Les mostrará que para Él no tenían ningún valor, a pesar de que lo siguieron, a pesar de que lo adoraron, a pesar de que muchos de ellos fueron fieles a Satanás. Él los desolará. Y entonces habrá terminado esa relación. ¿Cuál es el deseo del anticristo? Gobernar el mundo. Y no le importa por quién tenga que pasar para poder lograrlo. ¿Por qué lo hará? Porque Dios lo permitirá. Porque Dios puso en su corazón desolar a la bella. Porque Dios puso en su corazón desnudar a la bella y mostrarle verdaderamente su vileza. Dios, en su soberanía absoluta, le permitirá al anticristo hacer todas estas cosas. Pero nosotros tenemos la claridad de que somos salvos. Y yo quiero finalizar diciéndote algo. Nosotros somos la prometida de Cristo. Nosotros somos la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Somos la novia que se prepara para casarse. Y yo no sé qué verdaderamente nosotros queremos.
al finalizar este tiempo. El tiempo está cerca, tanto para los que siguen a Satanás como para los que seguimos a Cristo. Y yo no sé, pero a mí esa visión personalmente me impactó. Y verdaderamente tenemos que buscar presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo como personas santas, como personas que han alcanzado la medida del varón perfecto, creyendo que el Espíritu Santo que ha comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionará, y que nosotros seremos llevados a tener los frutos del Espíritu Santo, que nosotros seremos llevados a fluir en lo que nuestro Señor quiere que nosotros fluyamos. Las personas suelen racionalizar lo que está pasando, suelen racionalizar las otras religiones del mundo, pero cuando se escucha esto, es como si un esposo le dijera a su esposa, si un novio le dijera a su novia: lo que pasa es que yo primero quiero conocer a todas las mujeres del mundo para saber si tú eres la indicada. Eso es lo que muchas personas le dicen a Cristo hoy. Yo quiero conocer las otras religiones para saber si entonces estoy en la verdad absoluta. Y a muchos les parece soberbio, les parece arrogante creer que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Pero yo te digo algo, es tonto, es estúpido no creer que en la palabra de Dios se encuentra toda la verdad. Más que soberbio es la comprensión de la espiritualidad, es la comprensión de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decirnos. Si tú quieres esperar a conocer a todas las religiones falsas, a todas las religiones del mundo, el Señor nada más te dice hoy: oh, alma adúltera. Y verdaderamente hay un juicio para los que son adúlteros. Si tú esperas a ser como el esposo que busca conocer a todas las mujeres para poder estar con su esposa, entonces eso traerá consecuencias. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Enamorarnos de Cristo, enamorarnos de su palabra, ser ministros de su palabra, ser ministros de lo que nuestro Señor Jesucristo ha presentado delante de nosotros, y verdaderamente poder ser luz para el mundo. El Señor no nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo porque sí, nos dijo que éramos la luz del mundo porque el mundo está lleno de tinieblas, porque el mundo está lleno de oscuridad. Y si nosotros entonces traemos la palabra de Dios abiertamente, con entendimiento, con comprensión, con denuedo, con seguridad de lo que estamos aprendiendo, creyendo que el Espíritu Santo nos trae revelación de sus misterios, entonces podremos verdaderamente presentar un evangelio puro. Es una pena todos estos evangelios que se están gestando. Es una pena todas las cosas que están sucediendo. Los pastores entregados a Satanás, los cristianos entregados a Satanás y a toda la apostasía que con él pueda venir. Y es entonces en este momento en el que nosotros nos debemos presentar como una virgen pura delante de Cristo. Así que oremos al Señor y pidámosle que verdaderamente sea Él trayendo claridad a nuestras vidas para convertirnos en verdaderos ministros de su palabra. Padre, en esta mañana, Señor, queremos hablarte. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que seas tú guiándonos. Queremos verdaderamente, Señor, entrar delante de tu presencia. Entrar delante de ti, Señor. Privilegiados al entrar al lugar santísimo, Señor. Privilegiados, Señor, al estar delante de ti. Pero, Señor, no podemos seguir caminando de la forma en la que hemos caminado hasta este momento. Te pedimos perdón por nuestro andar. Te pedimos perdón por no ser lo suficientemente comprometidos, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos perdón, Padre Santo, por todo acercamiento que nosotros hayamos tenido con las falsas religiones. Te pedimos perdón, Señor, por toda falsa adoración que hemos presentado delante de ti. Si aún en algún momento hemos practicado la apostasía cristiana, si aún en algún momento hemos tergiversado de manera terrible tu palabra, Señor. Padre, danos el entendimiento. Queremos estudiar tu palabra. Queremos conocer más de ti. Queremos verdaderamente, Señor, estar centrados en el conocimiento de la verdad.
No queremos ser como aquellos que describes tú, que todo el tiempo están aprendiendo, pero nunca alcanzan el conocimiento de la verdad. Queremos dejar de ser bebés espirituales. Queremos comenzar, Señor, a tomar alimento sólido. Alimento, Padre Santo, que verdaderamente nos edifique, que nos pueda llevar no a ser cristianos débiles en la fe, sino, Padre Santo, a ser cristianos fuertes en la fe y en el Evangelio de Cristo, para poder instruir a una humanidad que se encuentra camino al infierno. Señor, instrúyenos en tus ministerios, instrúyenos, Padre Santo, en el servicio a la palabra de Dios, que nosotros podamos ser servidores de la palabra de Dios y verdaderamente mostrar la luz en medio de todo lo que está sucediendo. Señor, perdónanos a todos y cada uno de nosotros por lo que hemos llevado a cabo hasta el momento y bendícenos, Señor, para poder comprender tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que ese mensaje sea verdaderamente llegando a nuestros corazones y que la palabra de Dios se convierta en nuestro pilar fundamental en el cristianismo. Que la palabra de Dios se convierta en todas y cada una de las cosas vitales de nuestro cristianismo. Tú puedes hacer cualquier cosa, lo que quieras, para servir a Cristo, pero si tu mirada no está puesta principalmente en la palabra de Dios, no has sido tan buen servidor. Entonces que el Señor sea llevándonos al conocimiento del Evangelio, sea llevándonos al conocimiento de nuestro Señor. Que tengas un excelente día y que el Señor te bendiga. Agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas hasta el final. Hasta luego.